Buenos días. Vamos a iniciar las audiencias con la del día de hoy, miércoles 8 de enero del 2025, siendo las 9:03 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checkley, va a llevar a cabo la audiencia pública virtual de variación de medida de comparecencia con restricciones a comparecencia simple, solicitada por la defensa de don Rubén Nieto Mujica en el proceso seguido en su contra por el delito de cohecho activo genérico y otro en el radio del Estado. Expediente 8-2018-8. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo, y a todos los presentes por el Ministerio Público. Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, y con correo electrónico blopez@fn.gov.p. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Nieto Mujica. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a la representante del Ministerio Público y a los presentes en esta audiencia virtual. Quien habla, Roberto Carlos Quispe Morán, abogado del ciudadano Rubén Nieto Mujica, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima 61916, con domicilio procesal en la casilla electrónica SINOE 23204, correo electrónico para contactos robertocarlosquimo@gmail.com, con número de celular 99362-6020. A las 4:20. Bueno, voy a dar cuenta de un escrito ingresado el día de ayer por la Fiscalía Suprema, en el cual se señala que luego de que al momento de absolver el traslado, por error se ha colocado como nombre del señor Nieto Mujica el nombre de la defensa, ¿no? Lo cual están corrigiendo, ¿no, doctora López? Correcto, señor juez. Ha habido un error material en la... Material. Ok. ¿Y esto ya le corrieron traslado a usted, doctor Quispe? Sí, doctor. Sí. Ya nos corrieron Ok. traslado al correo, ya está, Ya está superado corregido. este tema. Ok, listo, vamos a seguir adelante. Entonces, téngase presente la corrección del error material señalado. Con lo cual vamos a continuar con la audiencia. Tiene 10 minutos para escuchar sus argumentos, doctor Quispe. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, vengo ante su despacho a efectos de solicitar, al amparo del inciso 2 del artículo 287 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo único de la Ley 32.130, varíe o declare la variación de la comparecencia con restricciones a comparecencia simple de mi patrocinado Rubén Nieto Mujica, al haberse vencido la medida de comparecencia con restricciones impuestas a mi referido patrocinado, al haberse superado en exceso el plazo máximo establecido en el artículo 272 del Código Procesal Penal, a cuya remisión nos lleva el referido inciso 2 del artículo 287. Señoría, la mencionada norma ha establecido ya un plazo máximo de duración para la comparecencia con restricciones. Esto es, el plazo máximo de 36 meses. En el presente caso, desde el 1 de febrero del 2021, fecha en la que este Juzgado Supremo emitió la resolución 2 en este expediente y en este cuaderno número 8, que le impone la comparecencia con restricciones a mi patrocinado, han transcurrido ya 3 años, 11 meses y 6 días. 3 años, 11 meses y 6 días en los que mi patrocinado ha demostrado una conducta procesal intachable, acudiendo al llamado del Ministerio Público cuantas veces se le ha requerido, ha realizado el control biométrico sin falta, ha informado y comunicado todos los cambios que podría haber suscitado dentro de su domicilio. Es decir, señor magistrado, ha cumplido a cabalidad con las medidas. Su micro, doctor, se ha apagado su micro. Perdón, señor magistrado. Ahora sí.
le decía que mi patrocinado no ha realizado acto alguno que haga presumir al Ministerio Público o a este Juzgado Supremo que vaya a rehuir a la acción de la justicia. La demora de la administración, entiéndase, del Ministerio Público, para poder pasar a las siguientes etapas del proceso, no puede atribuírsele al justiciable, no puede cargársele esa demora a mi patrocinado. Se volvió a apagar su micro, doctor. Doctor, disculpe, es un tema aquí de conexión. Okay. Decía, señor magistrado, que debe tenerse en cuenta que nuestro pedido no se trata más que de la aplicación de la ley. No cabe, como señala el Ministerio Público, realizar un análisis respecto a si las condiciones por las que se dictó la comparecencia con restricciones en su momento han cambiado o no. Ese análisis, señor magistrado, no es para este pedido. Se trata únicamente de dar cumplimiento o de aplicar el principio de la legalidad, que como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, constituye una garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por otro lado, lo señalado por el fiscal supremo respecto a que se estaría vulnerando al derecho a la tutela judicial efectiva, no se trata más que de una afirmación prejuiciosa que vulnera la presunción de inocencia. No se puede asegurar, señor magistrado, que vaya a haber una condena que en un futuro deba ejecutarse. Esa puede ser la pretensión del Ministerio Público, señor magistrado, pero en este momento no podemos asegurarse o no puede asegurarse que vaya a haber una condena respecto a mi patrocinado que deba ejecutarse o por la cual debe mantenerse la comparecencia con restricciones para ejecutar dicha supuesta condena. Y esto, señor magistrado, tiene que ver con lo siguiente. En el escrito de absolución que ha presentado el Ministerio Público, en el numeral 2, encontramos una lista de acusados. Evidentemente, dentro de ellas se encuentra mi patrocinado. Sin embargo, señor magistrado, hasta el momento no se nos ha corrido traslado el requerimiento acusatorio. Pero eso, señor magistrado, no tiene que ver con lo que vamos a exponer. Señor magistrado, dentro de esta lista, como hecho curioso, no se encuentra el señor Walter Ríos, siendo el señor Walter Ríos supuestamente la contraparte del cohecho que habría realizado el autor Doctor, del pero delito. ese tema no estamos acá, no es materia de este debate. Que el debate Sí, es señor magistrado, pero nada más. de acuerdo. Centrarnos al punto, ¿no? Perfecto. Perfecto, señor magistrado, no hay ningún problema. El tema es que estamos hablando de que el Ministerio Público señala que va a haber una condena y que por esa condena debe mantenerse la comparecencia con restricciones. Eso es lo que está afirmando el Ministerio Público. Y dentro de nuestros argumentos, señor magistrado, nosotros señalamos simplemente que la contraparte, que supuestamente ha sido la parte cohechada, no está en la lista. Y si no está la parte cohechada, ¿cómo podría haber cohechante? Finalmente, señor magistrado, la investigación ha concluido, según lo señalado por el propio Ministerio Público, con la disposición fiscal número 69 del 31 de mayo del 2022. 31 de mayo del 2022. En esa fecha concluyó la investigación. Y hasta la fecha no se nos ha corrido traslado de ningún requerimiento. Por lo tanto, señor magistrado, nuestro pedido debe ser amparado porque ha transcurrido en exceso ya el plazo de vencimiento de la comparecencia con restricciones. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias.
Ok. Gracias, doctora. Doctora López tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo. Gracias, señor juez supremo. Bien, en primer término, solicitar que se declare infundado el pedido postulado por la defensa técnica del acusado Rubén Nieto Mujica. En atención a lo siguiente, ya, señor magistrado, es de su conocimiento que la Fiscalía Suprema Anticorrupción ha venido mostrando una postura ya definida respecto a la manifiesta inconstitucionalidad de la ley 32.130. Y también ha sido recurrente los pedidos que se le han venido haciendo respecto de que su despacho está en el deber y en la obligación de aplicar el control difuso de esta norma. En atención a lo siguiente, señor magistrado, de acuerdo al test de proporcionalidad, se evidencia que la medida de comparecencia con restricciones es una medida idónea, es una medida necesaria y es una medida proporcional. Habría una tensión o conflicto entre varios derechos constitucionales y hay que entrar a un análisis o test de ponderación. En primer lugar, estamos frente al derecho del acusado a la libre locomoción que se ve mínimamente afectada por la medida de comparecencia con restricciones. Pero en contraposición a este derecho existen otra pluralidad de derechos constitucionales que son de mayor preponderancia o envergadura frente al interés social que implica la conmoción y el impacto que causan estos graves delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos y en este caso también empresarios, ¿no? Como es el caso de la carpeta 642 que nos convoca. Haciendo este test de proporcionalidad, definitivamente tendremos que evidenciar de que el derecho al descubrimiento de la verdad, a la eficacia de las resoluciones judiciales, a que se imponga una sentencia eficaz y a que se sancione a los responsables, son derechos que bajo cualquier y todo punto de vista se sobreponen a la libre locomoción que ha sido mínimamente afectada en relación al imputado o ahora acusado Rubén Nieto Mujica. En ese sentido, señor magistrado, conforme lo señala el Código Procesal Constitucional, los jueces están en el deber de aplicar el control difuso. El artículo 138 de la norma citada indica que los jueces están en el deber de poder evidenciar la contradicción entre una norma de inferior jerarquía a la norma máxima, que es la Constitución Política del Estado. En este caso, señor magistrado, nos encontramos frente a un caso grave, donde ya se ha formulado un requerimiento acusatorio que tiene más de 2.000 folios y ya se ha presentado a su juzgado en el momento correcto, ya su despacho ya estará tramitando el mismo requerimiento. Y el señor Nieto Mujica se encuentra comprendido por graves actos de corrupción. Estando en el estadio procesal de la causa, es evidente que el peligro de fuga se ha acrecentado, porque esta persona, al haberse ya solicitado una pena concreta en su contra, pesa sobre ella un factor subjetivo preponderante de que quiera sustraerse de la acción de la justicia. Para el Ministerio Público, señor magistrado, esta medida de comparecencia con restricciones es atemporal. Esta medida de comparecencia con restricciones debe durar durante todo el tiempo que dure el proceso penal. El Congreso ha venido emitiendo este tipo de normas que no hacen más que debilitar la lucha frontal contra la delincuencia y especialmente contra los delitos de corrupción de funcionarios, dejando sin armas, sin instrumentos necesarios a los persecutores del delito para poder garantizar la sujeción del investigado al proceso penal y de esta manera poder cumplir los fines constitucionales como son la eficacia de las resoluciones judiciales. Porque en el supuesto de que los imputados se vayan, para poder iniciar el juicio oral tiene que contarse con la presencia física del imputado. Y si es que fuera el caso de darse que se puedan conectar de manera virtual,
esa sentencia nunca se va a poder ejecutar, porque no va a haber sobre qué persona poder hacer eficaz el fallo judicial condenatorio que aspira conseguir el Ministerio Público, ¿no? Entonces son razones por las cuales, de acuerdo a las últimas modificatorias que ha venido dando el Congreso, viene afectando frontalmente la lucha contra la corrupción. En ese sentido, su despacho está en el deber de poder avisorar esta situación y poder ir en contra de estas normas que no hacen más que debilitar la eficacia del sistema de justicia. Ahora bien, también hemos estado apreciando que usted en varios fallos ha estado disponiendo la devolución de la caución. Eso también es, consideramos, señor magistrado, con todo respeto, que es un grave error en el que está incurriendo su judicatura, porque la caución es una medida independiente, autónoma, que no está subordinada a la comparecencia con restricciones. Tiene autonomía e independencia normativa dentro del ordenamiento jurídico. Y al dejar ya sin efecto también la caución o de disponer su devolución, prácticamente está dejando al Ministerio Público en una situación de desventaja frente al proceso penal y se está, digamos, generando espacios de impunidad para poder lograr los fines del proceso penal. Por esas consideraciones, nos oponemos a que se ampare o se declare fundado este pedido y su despacho debe aplicar el control difuso en atención a la grave incoherencia normativa en la que ocurre esta modificatoria de cara al ordenamiento constitucional. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Quispe, tiene 3 minutos para que concluya. Sí, señor magistrado, brevemente. Señor magistrado, nuevamente nos encontramos ante una afirmación expectaticia, en la cual el Ministerio Público efectivamente en algún momento planteará su pretensión, una pretensión penal. Sin embargo, señor magistrado, no podría asegurarse que esa pretensión vaya a dictarla algún juzgado o algún colegiado. Por otro lado, señor magistrado, no podría aplicarse el control difuso por cuanto no superaría el análisis de proporcionalidad, específicamente en el análisis de la necesidad, por cuanto en el supuesto de que lleguemos a una instalación de juicio oral, las reglas del juicio oral tienen sus propias normas, es decir, en su momento, si eso llegase a pasar y mi patrocinado no se encontrara presente, puede dictarse su búsqueda y captura. Con lo cual, señor magistrado, el derecho que señala el Ministerio Público se le podría afectar, estaría asegurado también en ese momento. Pero repito, todo lo que señala el Ministerio Público es su pretensión, son sus expectativas. Y sobre expectativas, señor magistrado, no puede dictarse el control difuso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora López tiene también 3 minutos. Gracias, señor juez. No es tan sencillo como lo esboza el abogado cuando señala que en su momento se podría pedir la ubicación y captura de su patrocinado. La experiencia judicial nos ha enseñado, y lo podemos ver día a día, de que muchos procesados por corrupción de funcionarios permanecen en la clandestinidad y en otros casos han fugado al extranjero, siendo el proceso de extradición un proceso desgastante, lato, engorroso y burocrático, que muchas veces no hace más que finalmente dar una respuesta de impunidad, porque los imputados no pueden ser ubicados. Sin ir muy lejos, dentro del sistema Cuellos Blancos tenemos el caso de César Inostroza Pariachi, y estamos hablando de personas con una evidente solvencia económica, que tienen los medios para poder permanecer ocultos y también esconderse, ¿no? Entonces, señor magistrado, finalmente lo único que le queda al Ministerio Público es esta medida, que es una medida necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque es la única medida
de mínima intensidad de afectación al derecho de libertad locomotora, no hay otra medida de menor intensidad, porque la comparecencia simple es una medida que no tiene restricciones. Entonces, la comparecencia con restricciones es la única medida, es necesaria porque no hay otra medida. Es idónea porque esta medida nos va a permitir sujetar al investigado al proceso judicial hasta el acto de juzgamiento y evitar la impunidad y la fuga del mismo. Y es proporcional porque dentro del conflicto de derechos fundamentales que se evidenciaría en este caso, de la libertad de locomoción y el derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales, el derecho a la verdad, definitivamente los derechos a la eficacia de las resoluciones judiciales, a la verdad y a la no impunidad, definitivamente son derechos que están por encima de la libertad locomotora mínimamente afectada a los imputados. Por esas razones, señor magistrado, debe de hacerse la evaluación del control difuso. Gracias, doctora. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada una solicitud de variación de medida de comparecencia con restricciones a comparecencia simple. Y los argumentos de la Fiscalía, quien solicita que se declare infundado el mismo, se va a pedir la resolución correspondiente notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 9:24, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señor juez.